Buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en esta semana de exhibiciones de cortos. Mi nombre es Claudia Pino, directora del Festival Internacional de Cine de LEBU. Al igual que ayer, hoy estamos conversando en el marco de nuestro programa de formación de público, donde invitamos a los directores, a los productores, a quienes hacen posible la realización de estos cortometrajes que ustedes están viendo a través de nuestra página web y que se están exhibiendo esta semana con los diferentes centros culturales. Hoy día estamos con el Centro Cultural Estación Mapocho. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a dos grandes directores españoles con quien vamos a conversar. Vamos a conocer sus proyectos, vamos a conocer el detrás de cámara de sus cortos muy premiados. Los cortos que ustedes pudieron ver y que van a poder ver por 48 horas son los directores de A la Cara y El Nido. Vamos a conocer a Javier Marco, que es ingeniero en telecomunicación, con un posgrado en dirección de cine. Bienvenido, Javier, ya nos contarás más sobre todo este trabajo que has venido desarrollando. Hola y bueno, gracias por invitarme. Y estamos también con Xavier Mitjana, también español. También sé que eres director de proyectos en Becomo. ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno, mi faceta profesional se centra más en la publicidad y el marketing digital. Y bueno, el cortometraje también me ha venido un poco de lado, por decirlo de algún modo. Es un poco la pasión que tenía y son proyectos que van saliendo también. Bueno, bienvenidos a Cine LEBU, bienvenidos a estos conversatorios. Queremos agradecer también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien hace posible todas estas conversaciones y todas estas exhibiciones que podemos ofrecerle a las diferentes comunidades de Chile. Bueno, a ver, partamos con Javier Marco. ¿Cómo surge tu carrera? ¿Cómo surge este traslado desde la ingeniería, que tampoco es tan alejado del cine, pero cuéntame? Pues bueno, claro, el comienzo, bueno, hace ya tiempo, ¿no? que estudié ingeniería de telecomunicación y bueno, lo estudié también porque, bueno, se me daban bien las matemáticas, la física, bueno, pues digamos que mirando todas las carreras que había en ese momento, pues era lo que más me atraía, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que siempre hacía cortometrajes a la vez y porque era realmente lo que más me gustaba. O sea, lo que pasa es que, bueno, los padres también te van diciendo, pues ten cuidado, que tienes que tener otro trabajo, ¿no? Por si acaso, claro, que no te puedes a lo mejor ganar la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, venga, pues voy a hacer las dos cosas en paralelo. Y entonces, bueno, pues empecé, saqué la carrera en 6 años en vez de 5 y luego me puse a trabajar. Estuve como 3 años trabajando de ingeniero y mientras seguía haciendo cortometrajes. Y luego ya al tercer año ya dije, bueno, ya hasta aquí, y porque quería solo centrarme en el mundo del cine. Y entonces lo que hice fue dejar el trabajo y entonces me apunté a un máster de dirección de cine, que además como ya estaba trabajando como montador, pues lo tuve que hacer online. O sea, fue un máster un poco atípico, ¿no? Porque no fue presencial, sino que fue online. Pero claro, es que estaba trabajando pues no sé, 10 horas al día, ¿no? Como editor de vídeo. Pero bueno, ya al menos me estaba dedicando un poco solo al mundo audiovisual, ¿no? Que era la meta, ¿no? Que quería conseguir. Y bueno, pues poquito a poquito, pues bueno, cada vez haciendo cortos un poquito con más medios, o sea, con más presupuesto y bueno, aprendiendo en cada corto que haces, en cada proyecto, pues también aprendiendo y sobre todo de los errores, ¿no? Que haces en un corto, pues intentas no hacerlo en el siguiente. Y bueno, casi todos los años he estado haciendo un corto, o sea, un corto al año y luego este año por fin hemos podido hacer el primer largometraje que se llama Josefina y bueno, pues ahora estamos en postproducción, estamos montando y bueno, la idea es seguir haciendo, si nos dejan, pues seguir haciendo más largometrajes y
pero también no dejar los cortometrajes a un lado, sino que porque me encanta, ¿no?, contar historias en poco tiempo. Creo que también es un reto Sí. y entonces queremos seguir haciéndolo. Pero qué buena decisión esa de cambiarse ya definitivamente al audiovisual, porque sí, yo considero con la cantidad de cortometrajes que he visto, imagínate que nos llegan más de 5.500 cortos a nosotros, o sea, es muchísimo. Creo que es muy difícil contar una historia en un cortometraje, muy Sí. difícil, mucho más difícil que en un largo. Bueno, o sea, es que claro, solo tienes 10 minutos o bueno, los 20, ¿no?, los que tengas, ¿no? Pero al final, claro, en un largo pues tienes más recorrido, ¿no? Pero en un corto, claro, que te funcione esa historia muchas veces es muy complicado, ¿no? Sí, Y claro, los primeros cortos a lo mejor que hacíamos, pues veíamos lo difícil que era, ¿no? Y ves que no funciona, o sea, esta historia así no funciona, ¿no? Y luego, pues en cada corto pues vas intentando pulir, ¿no?, todos los fallos que has tenido. sí, Y bueno, luego en los cortos y siempre pues ves cosas que dices, pues yo lo hubiera hecho ahora de esta manera o de otra, ¿no? Pero bueno, también pues te vas rodeando de un equipo pues muy bueno, ¿no? Y que entiende el cine de la misma manera que lo ves tú y el cine, y entonces pues eso también te ayuda un montón y al final, o sea, la película es de todo el equipo, ¿no? mm, O sea, depende de lo bueno que sea tu equipo, pues lo bueno va a ser la película, ¿no? Entonces también vas aprendiendo todo eso en el camino, ¿no? exacto. Y en tu caso, Xavier, Bueno, yo en mi ¿cómo, caso, bueno, por qué nace el nido? ¿Por qué nace el bueno, corto? el Nido es precisamente el proyecto más pequeñito, nace de hecho dentro del confinamiento. Sí, Pues bueno, yo soy de pueblo. Normalmente en los cortos, casi todos los cortos que he hecho hay como una pulsión, siempre parten de un mismo punto, que es muchas veces este desarraigo de personas de jóvenes que tienen que ir pues primero a estudiar fuera, luego a trabajar y que pierden un poco la conexión con el pueblo. Y con el confinamiento pasó un poco lo opuesto. Yo empecé pues también a estudiar, me fui fuera y luego tuve la oportunidad de volver y siempre me quedó un poco este tema como recurrente a la hora de explicar historias. Y con el confinamiento y con el COVID, pues surgió la oportunidad de desde casa rodar un poco una historia de regreso en un momento en que las cosas pueden haber cambiado. Explicar un poco la historia de esto, una persona que se va y que un día le pueden llamar por cualquier motivo. En este caso utilizamos el pretexto del COVID porque nos iba de maravilla, pero hubiese podido ser cualquier cosa y todo ha cambiado. Puede ser que un ser querido ya no esté o esté en una situación complicada o que a partir de ese momento todo pueda volver a ser distinto y un poco de esta historia que hacía tiempo que quería explicar de algún modo, pues durante el confinamiento pues se dieron todas las circunstancias para explicarla de un modo muy mínimo. sí, un poco reflexiona sobre la vinculación al territorio, sobre bueno, para mí es muy cercano eso, porque el Lebu es una comuna pequeña, no tiene alrededor de 27.000 habitantes. Por lo tanto, lo que tú me dices de que los jóvenes se tienen que ir a estudiar fuera, aquí ocurre mucho, porque acá no hay universidades. Entonces, conecta mucho tu cortometraje también, conecta mucho con esta realidad de zonas pequeñas. Eh, y claro, me hace mucho sentido el que tú vengas de una zona pequeña y que puedas contar esta historia, porque es muy real. No, exacto, es básicamente, bueno, mi historia fue en su momento tuve que ir a estudiar a Barcelona, estaba cerca, no estaba muy lejos, no era una desconexión, pero sí que, más que por mi historia, por la historia de muchos compañeros de que se han tenido luego de estudiar, porque yo empecé también una ingeniería, aunque luego me cambié a comunicación audiovisual, muchos de los compañeros que conocí en la ingeniería luego se han tenido que ir pues fuera, a Alemania, Inglaterra, y esto, entonces la desconexión ya es mucho más grande. Y el poder conocer su experiencia y un poco mi experiencia y el hecho de que le tenga aprecio un poco bastante a mi casa, que es Lleida, pues bueno, me hizo pues reflexionar mucho sobre esto y explicar un poco esta historia. Bueno, que de hecho ya se refleja en otros cortometrajes que he hecho porque es una historia que veo que da para bastante y que para los cortos con muy poco pues puedes juntar los recursos para contarlas desde Mm, distintos prismas. sí, sí. Bueno, en el caso de A la Cara, que habla sobre estos ataques personales en redes sociales,
desde el anonimato, que es algo que estamos viviendo a diario hoy en día, que además es muy violento. La historia, ¿cómo nace? Entiendo que escribieron junto con tu guionista, que trabajan mucho con tu guionista, muy destacada ella además. Sí, sí, bueno, la guionista es Belén Sánchez Belén, Salgado, sí. sí, que es, bueno, es mi pareja y siempre trabajamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, en casa siempre estamos hablando de cine y de historias. Entonces, pero sí, la verdad es que, bueno, la historia es suya y bueno, la historia empezó en 2019, creo que era primeros, cuando, bueno, veíamos que en Twitter y en las redes sociales pues había mucha crispación, conocíamos gente que se estaba dejando en las redes sociales por estos insultos, ¿no? que, que estaban sufriendo y nos parecía un tema muy interesante a tratar, ¿no? O sea, queríamos intentar entender qué le lleva a los haters, ¿no? A tener este tipo de comentarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos ahí a indagar un poquito y bueno, de ahí salió la historia de la cara, ¿no? Que lo que decías tú, ¿no? O sea, queríamos hablar un poco de que en el anonimato de una red social es muy sencillo amenazar, insultar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si a la persona a la que van dirigidos los insultos pues o sea, sabe cómo llegar a tu casa y entonces te dice, ahora me vas a decir lo mismo que me pusiste en las redes sociales, Exacto. pero a la cara, ¿no? Entonces ahí ya no sería tan fácil, ¿no? Y bueno, y luego bueno, tuvimos la suerte, ¿no? De tener a dos actores enormes, ¿no? Como son Manolo O Solo y sea, Sonia Marcha. los dos Y actores que tienes son pero fabulosos, los actores ahí. sí, 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 Tienen un currículum y además una experiencia. Manolo, Manolo Solo creo que ha trabajado en el Laberinto del Fauno también. sí, sí, ha O estado sea, son tremendos. Sí, 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 no, los dos son geniales y tuvimos eso, la suerte de que dijeran que sí y ya cuando hicimos el primer ensayo ya se veía ahí, ¿no? La química también que tienen entre ellos y además ya se conocían, ¿no? Entonces Mm. hicieron el rodaje muy sencillo y eso, ¿no? Elevaron Siempre digo lo mismo, pero al final es verdad que los actores te suben, ¿no? De nivel, wow, ¿no? A otro nivel, ¿no? Cuando hacen suyo los personajes y hacen eso, ¿no? Pues es una locura. Y también la buena dirección de actores. Ahí tú te involucras también, haces la dirección de actores. Sí, 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 pero bueno, ya partiendo de la base que, claro, si tienes un buen guión y tienes unos buenos actores, pues es verdad que la dirección de actores ya es mucho más sencilla, ¿no? O sea, si no tuvieras un buen guión y unos actores es Sí. diferente, ¿no? Sería mucho más difícil, pero bueno, ya, o sea, a mí me encanta escuchar las propuestas de los actores, ver cómo han entendido ellos el texto y luego ya, pues, tú, de la manera que lo tienes en la cabeza, pues ya lo vas hablando con ellos y ves poniendo puntos en común o donde no lo veis de la misma manera. Entonces, hay cositas o sea, siempre hay que, bueno, desde mi punto de vista, siempre hay que escuchar, ¿no? Y coger lo mejor de lo que te van contando cada uno, ¿no? Tanto en el equipo técnico como artístico. Y claro, ellos son actores que traen, o sea, son muy intuitivos, ¿no? Y te traen muchas ideas muy interesantes, ¿no? Y hay que cogerlas y si van a favor de la historia y entonces eso, pues no, te hace el resultado final Sí, de la muy, muy, película. muy potente. Ahora, eh, bueno, a la cara no es grabado en pandemia. El No, nido sí es grabado en pandemia, ¿no? ¿Cuál es la Sí, sí. diferencia que creen ustedes? La mayor diferencia entre, bueno, aparte de lo que ya sabemos, los cuidados y todo eso, de grabar en pandemia y no, en Bueno, términos de producción. Es bien brutal eso. bueno, es que El Nido de hecho no es solo grabado en pandemia, sino que es grabado en confinamiento. Es un proyecto 100% personal que creo que es muy difícil de comparar con cualquier otro proyecto. De hecho, una de las mayores sorpresas fue cuando recibí la selección de un festival como el de cine de Lebu, porque en principio El Nido estaba pensando para festivales específicos de confinamiento, donde curiosamente no lo seleccionaron muchos y cuando decidimos, pues bueno, lo movemos por el circuito más convencional es cuando empezó a recibir selecciones, que fue algo bastante curioso. No sé si es que al estar tan vinculado a la temática de la propia pandemia, echó para atrás en esos festivales y cuando pasó un poco más de tiempo, se pudo ver más en contexto, fue cuando empezó a recibir.
pero yo creo que no tiene nada que ver. Ahora estabais hablando de dirección de actores y en ese caso, pues el único actor que sale prácticamente soy yo y mi perro. Sí, O sea que es algo completamente distinto. Pero sí que hay cosas como, por ejemplo, no teníamos actores y yo lo que hice en planificación pues fue que no se me viese la boca en ningún momento para luego doblarme las veces que hiciese falta hasta dar un poco con el tono en que me encontraba cómodo y bueno, la planificación es completamente distinta. Intentas que aprovechar al máximo pues todo lo que tienes un poco a mano y la historia surge un poco al revés. O sea, normalmente tienes primero el guión y luego intentas amoldarte al máximo a lo que la producción permita y aquí tenías la idea y con lo que tenías ibas juntando un poco las piezas para que encajasen en la historia que más o menos tenías en la cabeza. Y la propia realidad también te iba nutriendo de detalles sí. para crear la historia. Pero creo que, no sé, si Javier ha hecho alguna producción en pandemia, para que pueda contar más las diferencias, porque en mi caso ya creo que es completamente distinto. O sea, lo hiciste todo tú, ¿no? O sea, eras, bueno, tú y el perro, ¿no? Bueno, no, Sí. bueno, O había... colaboraron familiares pues a mover un poco el slider, Ok. mover la grúa. Disponíamos de material por eso, por motivos profesionales. Yo me dedico también al marketing, hacemos sobre todo vídeo, pero vídeo de publicidad, corporativo y similar, y disponíamos de material en casa para poder montar todo un poco y hacer la producción bien, pero solo con esto, con lo que teníamos en casa, por lo que había muchas cosas de las que carecíamos, para empezar de actores, por lo que bueno, tuvimos que jugar mucho con la planificación y el montaje. La verdad es que es un ejercicio yo creo que es bastante curioso. Digo, Mm. me acuerdo que cuando bueno, vi que no me seleccionaron, vi el festival, vi que colaboráis con el No Todo, pues la Mm. filosofía era un poco no todo del corto este, o sea, intentar aprovechar al máximo todo lo que tienes a mano, pero con la dificultad añadida de que directamente no se podía salir de casa. Claro, sí. No, es totalmente distinto la pandemia, bueno, pandemia, confinamiento y esa realidad hoy en día ha afectado, al menos en Chile, mucho, mucho a todos los profesionales del audiovisual. Y no sé qué sucedió en España, pero acá ha sido bien, bien terrible la pandemia en cuanto a las producciones. Ahora se está un poquito moviendo un poco más, pero el año pasado fue bien brutal. Bueno, aquí, bueno, por suerte parece que está intentando inyectar un poco de ayudas y similar para que se reactive un poco, pero el año pasado pues fue un año casi, bueno, yo entiendo que casi perdido. No sé cómo Sí, lo vivió Javier, pero Sí, no, yo creo que al final fue igual, ¿no? Que o sea, se paró muchos rodajes y no. De hecho, bueno, nosotros íbamos a rodar el año pasado, pero por la pandemia no lo rodamos y nos esperamos o sea, a abril de este año, que las cosas estaban un poco mejor, pero bueno, tuvimos también suerte de que no hubo ningún positivo, que la verdad es que si hubiera ya, habido alguno, pues vamos, claro, para la productora es una faena porque tienes que parar, ¿no? Y bueno, supongo que será mucho dinero, ¿no? Lo que están sí, perdiendo. Entonces, pero bueno, tuvimos suerte y no pasó nada. Pero claro, claro Xavier tuvo que rodar en confinamiento. Claro que eso es más complicado porque, claro, nosotros al menos podíamos salir, pero claro, él no puede, no puede salir de casa, que eso bueno, ya era es locura diferente, total. también fue un Sí. proyecto 100% personal y no Fue tenía que rendir es muy cuentas a nadie, o sea, intimista, claro, y es Mm, muy sí, intimista tu proyecto también. O sea, ocurre sí. en una sola locación, muy, muy mm, cuidado en ese sentido. Entonces, era difícil, no había más actores, entonces se trabajó muy bien eso para poder lograrlo, porque de otra manera, claro, en confinamiento es muy complejo, muy mm. difícil. Y Javier, tú, la diferencia, porque tú sí has grabado en pandemia ahora y has grabado Sí, sin pandemia. sí, bueno, lo más difícil también era, claro, había muchos exteriores, entonces o sea, la historia no está dentro, o sea, el contexto no es dentro de la pandemia, entonces no podía salir gente con mascarilla, entonces era Mascarilla, complicado porque claro. rodábamos en autobuses, en coches, entonces siempre salía en el plano pues gente con mascarilla, ¿no? Entonces era una locura, tenías que repetir muchas veces para que no estuviera la gente en plano, ¿no? Y bueno, pero realmente, o sea, se puede rodar, ¿no? Y creo que se debe rodar porque si no parar es un poco, o sea, para la industria es un poco faena, ¿no? Entonces, Sí, o sea, siempre hay que seguir todos los protocolos y tener muchísimo cuidado y que no haya ningún positivo, ¿no? Pero vamos, creo que hay que rodar sí.
que no pare, ¿no? La rueda. Y, o sea, Se teniendo requiere, muchísimo cuidado. Sí, eso es. se requiere mucho contenido hoy en día. Entonces Sí, no se puede parar. O sea, eso todos es. están necesitando contenido y así que hay que grabar con todas las condiciones que piden de seguridad nomás. Yo quiero Sí. saber si ustedes tienen referentes cuando hicieron sus cortos, si vieron otras cosas. ¿Tienen algunos referentes con los que trabajan? Javier, Xavier, Javier, O tú, sí, sabes, si quieres. cualquier. Exacto. Bueno, referentes hay muchos. Para este corto concreto, pues les digo, es un proyecto igual un poco distinto y es más difícil encontrar referencias, pero a mí cuando me Pero gusta a grabar, ti personalmente. a mí, ¿cómo? Pero a ¿Perdón? ti personalmente, quizás A mí no para este personalmente, pues, proyecto. por ejemplo, en el último corto como referencias tuvimos el cine francés, el cine... Me gusta grabar muy mínimo muchas veces y me gusta mucho este cine tipo Nouvelle Vague, donde muchas veces con trípode de cámara, cuidando mucho la fotografía estática, poco movimiento y con mucho actor. Este es un tipo de cine que a mí me gusta ver y hacer. Luego hay el cine que te gusta ver y te gustaría hacer, pero ya lo ves un poco más complicado. Pero la parte de cine francés y estos directores que trabajan mucho con plano fijo, cuidando mucho la Mm. fotografía, incluso blanco y negro, es una cosa que trabajamos con otro corto, es una cosa a la que me gusta. Por eso me gusta el corto, porque también te permite explorar cosas como estas que si las planteas para hacer en un largo, igual hoy día te lo ponen más complicado, quizás serían algunas de las referencias más directas. Luego, a nivel de guión, pues a mí Tarantino eso, se estaría en el otro lado, en el cine que quizás Claro. te gustaría hacer, pero lo ves un poco más factible, todo el tema de diálogos y así me encanta, aunque luego yo hago cosas muy distintas, es un tipo de cine que me gusta ver. Y a nivel también de cine americano me gusta mucho el cine de Sam Mendes. Es otro tipo de director que la manera que tiene de poner en escena los actores, de cuidar la fotografía, me gusta mucho. Quizás son los Sí, primeros que me cuida vienen mucho. ahora en la cabeza, aunque sean muy diferentes. Pero al final me encanta el cine y los cortos vienen un poco de la propia pasión que tengo por el cine y casi creo que de cualquier película, incluso de las que no te terminan de encajar o de gustar, puedes sacar alguna lectura interesante que a veces Totalmente, te pueden ayudar. totalmente. ¿Y en tu caso, Javier? Sí, bueno, me siento identificado también con lo que dice Xavier, ¿no? También me gusta, o sea, el cine francés y también rodar pocos planos, también como has dicho. Y, bueno, también el cine americano independiente, también me gusta bastante. Y, bueno, de referencias así, o sea, me gusta mucho Darren Aronofsky y también Kelly Reichardt, me encantan los dos. Al final, o sea, me gustan mucho las historias, por ejemplo, de Aronofsky, que son de superación, ¿no? De gente que está casi en el... o sea, que están cayendo en caída En el libre, ¿no? abismo. Pero es totalmente, ¿no? Sí. Y son como que, no sé, me tocan mucho, ¿no? Por dentro de esas historias y siempre que saco una peli, pues voy a verla, ¿no? Y luego de Kelly Reichardt también la manera de tratar los silencios, el tempo, ¿no? Y me gusta muchísimo. Y para este corto sí que, por ejemplo, también me gusta mucho Asghar Farhadi y Mm. también la manera de rodarlo, cámara en mano, eh, algunos varios planos secuencia también, o sea, esa violencia que tiene un poquito la cámara, pues también se lo hemos dado ahí en la historia. Y, y también me gusta mucho también como, o sea, siempre veo su cine, ¿no? Y también me gusta mucho. Pero bueno, es que hay un montón, ¿no? De referentes Sí, y de cine, ¿no? Y luego lo que decía Xavier también, que una cosa es el cine que te gusta y que te gustaría hacer, ¿no? Y también el que haces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora mismo voy a decir esos referentes. Yo quizá como referencia importante sí que me he dejado uno, que sería Soderbergh, porque es ah, de los eso de pocos verdad. directores en los que si veo una película, incluso no sé si es suya, es de los pocos que sé que es suya. No sé, tiene algo en el sello y ha hecho de todo y lo ha hecho Sí, todo tiene muy muchos distinto, pero sellos, tiene sí. algo en la fotografía, en el montaje, que a veces las he visto, pero incluso las pelis que son como menos conocidas o menos reconocidas suyas, que dices, bueno, esta peli me la pongo y de repente, esto es de Soderbergh y vas a mirarlo después porque te lo has encontrado por la tele y dices, pues esta no la había visto y es de Soderbergh. Es un director que no sé si tengo como referente, pero sí que le identifico algunas cosas que a veces pienso, bueno, esto me gustaría que pasase con mi cine, Mm. porque lo identifico muy rápido. Sí, bueno, sí, también
un clásico Soderbergh también. Mm. A mí me pasó con sus cortos y creo que a mucha gente les pasó al ver sus cortos que podrían continuar en un largo. ¿Qué creen ustedes sobre eso? Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de Javier me gustaría mucho saber qué pasó después con el personaje, con el hombre, qué hizo. Incluso en un minuto yo pensé que ella quería suicidarse y se iba a suicidar y la decisión era que ahí lo iba a lograr. Mil cosas se pasa uno como espectador en la cabeza. ¿Qué pasa con ella después? En el caso de Xavier, bueno, los padres. ¿Cuál es la historia de estos padres? ¿Ah? En- Entonces, no sé. Bueno, yo ya sé algo por ahí que de Javier, que por ahí algo viene. Pero en tu caso, Xavier, después Javier nos cuenta. Bueno, yo creo, me gusta que lo hayas visto así o lo hayas sentido así, porque esto sí que es una cosa que intento que en todos mis cortos sea un poco intencionada. Yo cuando me imagino un corto, lo bueno que tiene un corto es que creo que puedes explicar una historia conclusa, o sea, una historia que tiene significado por sí propio, pero tienes la gran ventaja de que puedes usar el contexto, de poner las cosas en un contexto determinado que inviten a imaginar toda una historia que hay de lado. Y en el caso del New, en el que teníamos tan pocos recursos, los elementos que íbamos poniendo eran todos muy intencionados. El padre ausente, la foto del hermano, que también era ausente. ¿Por qué está ausente el hermano? Quizá para reivindicar un poco toda la situación esta de personas que se tienen que ir. ¿Dónde está la madre? ¿El padre y la madre realmente viven juntos o bien separados? Exacto. Era, era un poco la idea. Y esto es algo que creo que me gusta mucho de los cortos, que puedes jugar precisamente con esto, en hacer un guión con un arco cerrado, pero que te permite la libertad de jugar con todos los elementos que dibujen un contexto mucho más amplio donde puedes dar pistas de los diferentes personajes, estén o no estén incluso en pantalla. Y esto es un juego que creo que te da el cortometraje y que el largo también te lo puede dar, pero el largo tiende más a abrir y cerrar todos los arcos que hace. Hay como un poco la necesidad muchas veces cuando haces un largo, no sé si es incluso por la propia industria de no dejar muchos cabos sueltos para que el espectador no se pierda y de que te lo exija un poco, que no te permite jugar tanto con esto, con el contexto abierto y va cerrando un poco todo. Y en este Mm. caso, en un corto, te puedes centrar en cerrar muy bien una historia muy sencilla, pero en el contexto poner o retratar muchas otras cosas. Y esta era un poco la intención del Dibu y me alegro mucho que se haya ¿Y percibido no de has esta manera. pensado en quizás hacer el largo del New? Pues la verdad es que no, No. era un corto que creo que la gracia, no, la gracia de esta, hay otras historias que sí, hay otros cortos se pensaban como un largo y terminan siendo un corto, pero en este caso yo creo que la gracia de un libro era coger una historia que hubiese podido pasar en cualquier otro contexto y poder jugar a explicar, a que el contexto explique un poco la historia de todos los que hemos vivido esta pandemia. O sea, que todo el mundo pueda sentirse identificado y pueda rellenar los huecos un poco a su manera. Que la pandemia era el propio contexto, por lo tanto, hacer una película del New me la imagino como hacer una película explicando la pandemia y creo que con los noticiarios ya hemos tenido más que suficiente de esto. Pero ya salimos de la pandemia, ahora queremos saber la vida de esta familia. Bueno, la idea en principio es que era esta, era una historia de una familia que podía ser cualquier familia y que la gente que viese el corto pues se identificase un poco con las diferentes cosas que en ese momento había podido vivir y si esa historia pues les encajaba. Lo que he dicho un poco al principio, la historia no es sobre la pandemia, pero sí que juega a que la gente se identifique un poco con esa sensación que supongo que en un momento dado pudimos tener todos, nos Mm, tocase más de cerca el virus o mm. no. No sé, en este caso hay otros proyectos que si me lo propusiesen diría, pues vamos a hacer un largo, vamos a darle la vuelta, pero en este es que ni yo sabría muy bien por dónde estirar los hilos para agrandar los distintos arcos, porque creo que serían historias muy humanas, pero muy convencionales lo que saldría de allí, porque un poco la idea era retratar lo que estábamos también un poco viviendo y cómo nos afectaba todo esto. Y en tu caso, Javier, con A la cara, Sí, bueno, es verdad que ahora estamos preparando el largo, ¿no? De este corto. Entonces, bueno, durante el confinamiento, pues Belén y yo estábamos en casa y nos pusimos a escribir, ¿no? El guión del largo. Y lo que pasa es que, bueno, luego ya rodamos la peli de Josefina y lo hemos dejado un poco ahí en stand-by, pero bueno, sí que tenemos una versión 3 de guión y eso nos gustaría que fuera nuestro segundo largometraje, ¿no? Si al final podemos conseguir la financiación.
Y, y es, sí, lo que comentáis, ¿no? Que al final, o sea, un corto lo bueno es eso, ¿no? Que es como puedes hacer una situación y como es el caso de La Cara, ¿no? Que es ese encuentro entre el hater y la periodista, ¿no? Mm. Y luego ya ella se va de la casa. Entonces, claro, pues a lo mejor, ¿qué le pasa a los dos personajes, ¿no? Tanto al hater como a la periodista, ¿no? Después de haber ocurrido ese encuentro. Y entonces, claro, el corto, o sea, la peli, digamos que el corto es el principio, ¿no? De la peli. Luego ya vemos que le ha pasado a los dos protagonistas, ¿no? Entonces sí que, bueno, nos pareció interesante, ¿no? Continuar. No iba a ser, no era la intención, ¿no? Era solo la intención de hacer un corto. Pero bueno, luego después de verlo y pues la gente también nos lo comentaba, ¿no? Oye, ¿qué pasa después de este encuentro, ¿no? Con estos dos personajes. Y entonces dijimos, pues bueno, vamos a intentar escribir, ¿no? La situación de ellos. Pero bueno, fue cosas que pasan, ¿no? Pero no estaba buscado, o sea, era un corto en sí y ya está, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si tienes historias, pues adelante, ¿no? Porque también lo bueno de tener un corto es que te puede servir un poco de carta de presentación, ¿no? Para las productoras, a lo mejor puedes decir, mira, pues ya tengo este corto, si te gusta, pues se supone que va a ir por ahí, Mm. ¿no? Los tiros, ¿no? Entonces, es lo bueno también de tener el corto, ¿no? Como para el paso del largo. Bueno, yo estuve viendo, tú has hecho muchos cortos, muchos, más de 10 cortos, Sí, y sí, sí. muchos cortos, y tienes una trayectoria importante en eso. Eh, y ahora con A la Cara, ganador del Goya, entre otros más de 50 premios, eh, ¿cómo fue este proceso del Goya? ¿Se abrieron más puertas también? ¿Qué significa el Goya en, en lo profesional también? Pues, a ver, bueno, también es que, claro, pasó lo del Goya y luego el día siguiente o así teníamos que rodar ya la peli, entonces como que tampoco ha habido mucho tiempo de reflexionar, pero sí es cierto que tampoco, o sea, tampoco han venido muchas productoras a decirme qué proyectos tienen, o sea, que Bueno, tampoco, se o lo sea, están perdiendo. no, bueno, por ahora sí que no ha ocurrido. No sé si ocurrirá en un futuro, pero bueno, por ahora. O sea, es cierto que al corto sí que le da visibilidad porque muchos festivales te lo piden después. Eh, hay muchos festivales que te dicen, oye, he visto que habéis ganado X premio o el que sea, ¿no? Y me puedes mandar un link de visionado. Entonces, eso sí que se ha notado bastante, ¿no? De que el corto, pues, eh, lo están pidiendo más gente, ¿no? Entonces, ya solo por eso, la verdad es que merece la pena, ¿no? O sea, cualquier premio pues te abre las puertas pues, o sea, al final los premios están muy bien, pero lo importante sería tener trabajo, ¿no? Y tener una constancia, ¿no? De que un proyecto te lleve a otro, ¿no? Y no quedarte solo en uno. Entonces, bueno, eso sería el mayor de los premios, yo creo. Esto está muy bien, pero bueno, por ahora, ya te digo, tampoco han llamado a mi puerta Tampoco ha para... sido... No, o sea, en absoluto, no sé si en otros casos, imagino que sí, o a lo mejor, no sé, a lo mejor es más adelante o algo, pero lo bueno Están, es que sí, o te sea, lo tienen bueno es que ahí teníamos, en la mira, yo creo, ¿no? Te tienen ahí sí, bueno, como los directores importantes, emergentes quizás, aunque ya ha hecho bueno, más de 10 cortos. bueno, eso no lo sé, pero sí es verdad que como estamos con la peli, entonces a lo mejor pues sí que, o sea, lo bueno es que no nos ha hecho falta que nos llamen porque teníamos la peli, o sea, eso sí que gracias a Dios hemos tenido mucha suerte, pero bueno, ojalá que la peli también nos lleve a más pelis, ¿no? Pero bueno, que es verdad que es este mundo tan incierto en el audiovisual, Uf, y más tampoco sabes, ahora ¿no? en pandemia, ¿no? Sí, Y o ahora sea, se multiplica todo, ¿no? O sea, audiovisual más pandemia, pues yo creo que tampoco sabes muy bien qué va a pasar, entonces, bueno, pues disfrutar lo que tienes en el momento, ¿no? Y bueno, que ojalá salgamos proyectos, y pero en bueno. ese sentido, la pregunta es para ambos. Eh, ¿Cómo han visto? Porque en el caso de Javier, sé que te involucras también como productor ejecutivo. En el caso tuyo, Javier, entiendo que también te involucras, Sí. ¿o no? Como productor ejecutivo. ¿Cómo ven? Son dos preguntas en una. ¿Cómo ven ustedes los financiamientos para sus próximos proyectos? ¿Cómo han ido?
con eso, por eso te preguntaba un poco los de los Goya, si realmente lo de los Goya puede un poco retribuir y haber más interés en financiar a un director que tiene un corto que ganó el Goya. Y ¿cómo son esos financiamientos? Si los financian con fondos españoles o hay fondos de afuera. ¿Cómo funciona el tema de financiamiento en España? Porque acá por lo menos y es una cosa, yo creo que casi en la gran mayoría del mundo muy difícil de financiar largometrajes y ni hablar de cortos, porque los cortos en realidad la vitrina y la visibilidad que tienen casi siempre es muy menor a un largo. ¿Y cuáles son los proyectos que se vienen, que tienen ahora ustedes, que van a potenciar y que quizás podríamos tener en el próximo festival? Pues, ¿empiezo yo, Javier? Sí, Si sí. quieres. Pues bueno, en mi caso la verdad es que todos los proyectos que he levantado, el cine era como una espinita que tenía clavada. Yo dije, empecé primero una ingeniería, luego me pasé a comunicación audiovisual y profesionalmente siempre me he dedicado a un ámbito de la publicidad y el marketing digital. Así que todos los proyectos era una espinita que tenía clavada y en 2019 lo que hice fue apuntarme a un laboratorio de creación audiovisual donde nos encontramos con un montón de gente maravillosa, todos apasionados del cine. Y de allí en una semana surgió un primer proyecto que se llamaba El Cine, que fue un proyecto en que pues bueno, cada uno, fue una idea que traje, nos la hicimos un poco nuestra, y allí, a raíz de allí, conocí un grupo de personas con los que seguí colaborando y trabajando. De modo que todos los proyectos que yo he hecho han sido realmente proyectos realizados con muy poco tiempo, con poco dinero, tirando de contactos muchas veces. Algunos a veces clientes con los que trabajábamos que nos podían proporcionar alojamiento, otros que te podían Claro. proporcionar las localizaciones, un poco tirando de presupuestos muy mínimos y rodados en muy poco tiempo. El SIM se rodó dentro del marco de este laboratorio en 5 días. El proceso entero del concepto de la idea al montaje final fueron 5 días. El Eten Return lo rodamos bueno, lo planificamos a lo largo de un mes teletrabajando antes de la pandemia, casi, porque cada uno está en un punto distinto y luego nos reunimos todos para grabar y lo rodamos en día y medio, 2 días. El, el New, que fue el siguiente, pues fue en confinamiento, ¿no? No necesité recursos de financiación, con el material que tenía lo tiramos para adelante. Rodé otro en confinamiento, pero a distancia, reuniéndome con un grupo de profesionales del audiovisual. Y luego volví al laboratorio en condiciones de pandemia, aún más reducido ese laboratorio, esta vez sin ni idea, bueno, solo con un concepto y una idea, y sacamos un corto al que yo le tengo mucho cariño, que ahora está en distribución, bastante experimental. De modo que para mí el corto, por suerte, de momento es una pasión con la que puedo experimentar, con la que puedo jugar, con la que puedo, lo que hemos hablado un poco, las referencias que teníamos, llevarlas a cabo con los recursos que en esos momentos dispongo. Y por un lado, está no por decirlo desgracia o así, de que no es un vínculo que me lleva hacia la profesionalización de los proyectos, pero tengo la gran suerte de que dentro de las limitaciones de los recursos, pues tengo la libertad para hacer lo que quiera dentro de lo que nos ponemos de acuerdo el equipo de gente con la que colaboro. Y lo bueno es que bueno, la gente con la que colaboro tiene una manera de ver el cine bastante afín a nosotros y vamos sacando proyectos un poco así. De modo que en 2 años hemos sacado estos 5 cortos. Uno no lo llegamos a distribuir y los 2 están en distribución. Y bueno, los otros 4 de momento aún están en distribución. Pero bueno, la financiación básicamente no hemos entrado un poco en la rueda de la profesionalización. Nos lo estamos planteando, lo de montar productora y entrar, pero veo que los requisitos iniciales son un poco difíciles, porque, por ejemplo, los proyectos que hemos hecho hasta ahora no sé hasta qué punto contarían para sumar puntos en las ayudas del ministerio y demás. Pues, o sea, tienes que hacer un poco el esfuerzo de apostar por ello, me parece. Luego, Javier, que me corrija si me equivoco, pero por lo que he ido viendo, el esfuerzo de apostar un poco por ello y luego entrar un poco ya poder entrar un poco en la rueda de las subvenciones y de la industria un poco más reglada. No sé si estoy equivocado, pero creo que es un poco así. Sí, no, creo que vas vamos, correcto todo, ¿no? Porque al final nosotros también empezamos haciendo cortos, vamos, pues eso, yo de cámara, haciendo de actor incluso, o sea, muy malos, ¿no? Los cortos malísimos, sin ningún tipo de, o sea, ni siquiera pedir subvención ni pensándolo. Y luego, o sea, conforme vas haciendo cortos, pues eso, ¿no? Vas viendo a lo mejor qué estilo te sientes cómodo haciendo, o sea, a lo mejor vas tocando como
bastantes palos y luego vas viendo, pues me gusta más por aquí, ¿no? O ir por allá, ¿no? Aunque bueno, luego hay gente que a lo mejor con su primer corto ya sabe dónde quiere ir, que eso es genial, ¿no? Pero en mi caso no fue así, ¿no? Sino que al final es como encontrar tu sitio, ¿no? Y eso, los cortos al final, o sea, al principio eran cortos hechos con 50 euros, luego los subimos a 100, 200, luego hicimos otro con 1000, o sea, cortos ahí bueno, con nada, ¿no? Realmente sin poder pagar a la gente y luego dices, claro, lo suyo también sería que la gente cobrase un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues vas pidiendo ayudas a subvenciones, pero no es fácil que te las den, porque o sea, hay un montón de cortos y a lo mejor son 40 plazas, no sé cuántas plazas son, ¿no? Pero es muy complicado. Pero bueno, si tienes la suerte de entrar, pues ya lo que es hacer, pues eso, ¿no? Pagando a la gente, ¿no? Pero bueno, nuestros comienzos también, o sea, fueron así, o sea, no hacemos nunca subvenciones ni nada del estilo, ¿no? Pero bueno, luego ya, pues a lo mejor vas haciendo proyectos más sólidos y con eso ya sí que los mandas a las ayudas y a lo mejor pues tener más suerte, ¿no? De entrar, pero bueno, creo que tampoco hay que desanimarse si no te dan la subvención y creo que el dinero se puede buscar, se puede encontrar y no, o sea, es verdad que hay que tener mucha paciencia y hay muchos no, pero yo creo que la pasión, ¿no? Lo que decía antes Xavier, también la pasión pues te hace pelear, luchar y conseguirlo, ¿no? Y bueno, y luego al final, pues con los medios que tienes hacerlo lo mejor posible, pero bueno, creo que también los cortos te dan una experimentación, o sea, tú puedes experimentar mucho más en un corto que en un largo porque al final en un largo hay mucho dinero invertido y es un riesgo, ¿no? En un corto, pues al final puedes experimentar y ver lo que te gusta o no, pero sí que puedes hacer otras cosas, ¿no? Bueno, a mí me parece muy notable lo que ustedes están diciendo y muy motivador también, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando hoy día, para los estudiantes que están ahí escuchándonos, porque yo también estoy convencida de que si bien es importante el financiamiento, si bien es siempre importante que los gobiernos tengan apoyos a los realizadores en general y a la creación en general, también creo que es mucho más importante quizás el talento y el querer hacer, el tener una idea, el tener un sueño y jugársela por el sueño, jugársela por esta idea que uno tiene y hacerla. Hoy en día también el tema tecnológico es más simple, hay mucha disposición, incluso estupendos cortometrajes hechos con celulares. Entonces la tecnología tampoco hoy en día es una barrera. Yo creo que lo importante es tener una idea, una buena idea y hacerla. Y aquí está el mejor ejemplo. Eh, a la cara, ganador del Goya, con muchos premios, el New con muchos premios también. Tú mismo dijiste, ni pensábamos que íbamos a quedar seleccionados en un festival y bueno, quedaron seleccionados y fueron súper buen comentarios también los cortometrajes. Por lo tanto, creo que eso es un súper buen ejemplo para todos los jóvenes que nos están viendo hoy día. El transmitir eso, el transmitir que, bueno, si no tengo recursos, pero tengo una idea, la tengo que hacer. Yo soy de los que piensan que el cine se debería enseñar un poco en las clases. Vivimos en un mundo audiovisual y lo que dices tú, la barrera tecnológica no existe. Y enseñar a hacer a la narrativa, lo básico, ni que sea para que aprendan a montar y a explicar historias, yo creo que sería Totalmente muy de acuerdo. motivador también. Estoy totalmente de acuerdo que el audiovisual, al menos en Chile, no sé si en España, tiene que ser parte de la malla curricular de los estudiantes. Una forma también de formación de públicos y también se hacen muchas cosas y muchas veces no están los públicos. Lo que ocurría antes de manera más presencial, porque en la virtualidad hay un fenómeno que ocurre que hay mucha gente que está viendo, que necesita y que quiere ver contenido, contenido audiovisual. Pero sí, cuando no estábamos aún en pandemia, en lo presencial, habían cosas que no iba tanta gente a verlo. Y eso es una formación de público que yo también estoy de acuerdo, debe partir en los colegios. Sí. A ver, ya vamos un poco ya cerrando esta conversación, pero quiero saber, eh,
¿qué esperan ahora con sus cortos? Específicamente con A la Cara. ¿Siguen en selección de festivales? ¿Se vienen otras cosas? Y con el New siguen otros festivales, van a postular otros festivales. ¿Qué vienen con sus cortos? Pues, bueno, voy yo si quieres, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues sí, con la cara, bueno, llevamos ya como año, a ver, sí, un año y medio o así, pues, o sea, lleva ya bastante recorrido el corto y entonces ya bueno, está acabando, bueno, a lo mejor hasta los 2 años pues puede tener un poco de vida, pero bueno, ya realmente le queda poquito. Y bueno, ahora lo que tenemos es otro corto nuevo que se llama Mianto, que rodamos el año pasado a finales. Y bueno, pues ahora es el que estamos moviendo por festivales y, y bueno, que se siga viendo los cortos al final. Y la verdad es que gracias a los festivales se puede ver, porque es de los pocos sitios, ¿no? donde se pueden ver los cortos, porque plataformas hay algunas que te pueden comprar el corto, pero es muy complicado también, ¿no? Llegar a ellas. Y luego si lo dejas a lo mejor en internet, pues se queda entre tantos cortos, ¿no? Tantos vídeos, al final se queda un poco perdido, ¿no? Entonces, gracias a los festivales, Exacto. pues sí que es verdad que ahí encuentran su público y ahí se pueden ver, ¿no? Entonces, Sí. pues que siga por ahí los cortos ahí viajando. Y toda la razón en eso, porque claro, hay muchas plataformas que pueden tener estas compras de cortos, pero efectivamente depende a qué público quieren apuntar, Mm. porque si es un público de las comunidades que no tienen tampoco mucha alfabetización digital, es muy difícil acceder a estos cortos. Entonces, claro, los festivales un poco facilitamos eso, esas barreras de loguearse, de no sé qué, que tienes que entrar acá, después acá, acá, y eso un poco se facilita y la verdad que la gente lo agradece porque puede más fácilmente ver estos cortos, gente común y corriente que puede sentirse identificada con lo que ustedes están haciendo. ¿Y en tu caso, Xavier? Bueno, en mi caso, el New, pues ya está, bueno, es lo que dije, era un corto muy pequeño, empezó la distribución, ya está, creo que más o menos ya, cuando si llega alguna selección más ahora de las que tenemos pendiente, pero en principio la distribución creo que ya terminada. Estamos también centrados en la distribución de otro corto, L'Altre Costat, que es un corto muy distinto y con un cariz bastante más experimental. Y luego lo que comentaba Javier, que lo bonito o lo malo es esto, de que cuando sueltas un vídeo, un corto de forma abierta en el mar que es Internet hoy, sea Vimeo, sea YouTube, pues esto, hay mucha oferta y todo. Pero, por ejemplo, un corto nuestro, al final, la mayor repercusión la terminó teniendo porque lo seleccionó un canal de YouTube. Return Return lo seleccionó un canal de YouTube de México, lo pusieron en abierto ellos, que si lo hubiésemos puesto nosotros en abierto no lo hubiese visto nadie, y llegó a las 100.000 reproducciones en un tiempo récord, por lo que a veces encontrar el lugar exacto de estos en abierto, aunque sean en YouTube o en Vimeo, puede dar una última vida al corto inesperada, porque era un corto con un recorrido muy, muy, muy discreto. Y al final simplemente te lo selecciona esto, un canal de YouTube que va, en este caso, de temática LGTBI, y al cabo de unas semanas pasamos por allí, llevaba más de 100.000 visualizaciones. La lástima es que era medio en catalán y medio en castellano y no colgaron la versión que tocaba de subtítulos y había comentarios en plan, no se entiende bien lo que están diciendo. Yo, haberme lo dicho, que os pasaba la versión correcta, pero sí, a veces esto también, el YouTube, Vimeo, igual si no tienen cabida en un Filmin o en un similar, que les dé pues encontrar el lugar exacto en YouTube o en Vimeo, pues les da la última oportunidad de llegar a este público y a público que le puede interesar. Bueno, yo les agradezco esta conversación, les agradezco sus tiempos, agradezco que estén allá, no sé, las 2 de la mañana más o menos Un de poco este más tarde. día. Así es que les agradezco el que hayan accedido a conversar con nosotros. Eh, Comentarles al público que los cortometrajes quedan por 48 horas disponibles para que ustedes lo puedan ver y puedan conocer en detalle de lo que estábamos hablando a la cara y el nido, para que ahí accedan a www.cineleu.cl de manera gratuita, ver los cortos y también nos pueden comentar por redes sociales lo que ustedes quieran respecto a ellos. Son dos tremendos cortos
Así es que los invitamos también a verlos, agradecerles nuevamente, Javier. Esperamos tener, no sé, Josefina, o esperamos algún corto para el 2022 que ya estamos organizando. Xavier, también esperamos a lo mejor algunos de esos cortos muy, muy intimistas que a nosotros como gente de provincia también nos vinculan mucho. Así que yo espero que nos tengan presentes ahí cuando digan a qué festival mandan, nos tengan presentes como Cineleu. Somos calificadores de los premios Oscar y eso para nosotros también es súper importante, por eso lo digo como un orgullo. Así es que agradecerles y esperamos que en algún minuto podamos tenerlos aquí en Leu, en la capital de la provincia de Arauco, en nuestro festival. Gracias y nos vemos por ahí en alguna parte viendo sus cortos o sus largometrajes. Ojalá. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros también. Gracias.